La adherencia terapéutica es multidimensional. Esto quiere decir que en ella pueden influir muchos factores. La OMS en 2003 afirma que la adherencia terapéutica es el factor modificable más importante que compromete el resultado terapéutico. Clásicamente, cuando nos referíamos a la quimioterapia, pensábamos que el 100% de los pacientes eran adherentes. Actualmente, esta afirmación no es cierta. Con el incremento de los tratamientos orales, ya sea de quimioterapia como la capecitabina, de moléculas dirigidas como el apatinib o el palbociclib y de la clásica hormonoterapia, aparece la falta de adherencia en cáncer de mama. En muchos casos, la falta de adherencia es inconsciente. Cuando se le pregunta a un paciente o a un familiar si está tomando bien el tratamiento, se contesta que sí, que se está tomando y que todos los días se toma bien. Cuando se utilizan controles para comprobar si la toma del tratamiento es correcta, se observa que es menor de la que uno reporta. También los profesionales sanitarios sobreestimamos la adherencia de nuestros pacientes. Tanto enfermeras como médicos como farmacéuticos pensamos que nuestros pacientes hacen todo de la manera que hemos acordado en la consulta. Realmente, las tasas de adherencia publicadas para hormonoterapia en cáncer de mama oscilan entre una adherencia del 60% y del 75%, muy por debajo de lo deseable.